y le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, mi ¿Cómo Víctor? estás, Braulio? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Emocionado Qué bueno. por la joya que nos traes esta Sí, semana. pues es verdaderamente una joya. No hay otro calificativo. Esta enciclopedia fonográfica del jazz en México, el número 3, ya van 2 números anteriores y yo creo que van a ser por lo menos otros 2. Fíjate que es un trabajo monumental de Antonio Malacara Palacios, excelente investigador de jazz, periodista cultural, conocedor de la cultura y, como él mismo lo dice, yo estoy de acuerdo, parte de la resistencia cultural en este país. Este libro acaba de salir literalmente de la imprenta, apenas el viernes apareció por ahí, y se presenta el próximo viernes a las 7 de la noche en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La invitación para todos ustedes. Va a estar, además de Antonio, algunos comentaristas y Francisco Lelo de la Rea, que es un excelente guitarrista y tiene una formación musical muy interesante. Pero vamos al libro. Fíjate que el libro nos presenta una cantidad de jazzistas mexicanos impresionante, ¿no? Y es la memoria discográfica. O sea, quiere decir que no solamente el jazz en México existe y tiene una rica tradición, sino además tiene una riqueza fonográfica notable. El libro lo realiza José Antonio Malacara de la siguiente manera. Fíjate que nos presenta el contenido del disco. En ocasiones una pequeña reseña y en muchas otras entrevistas con cada uno de los músicos que han grabado estos discos. Es un trabajo monumental y un trabajo de enorme relevancia, porque a veces se piensa que en México las expresiones jazzísticas son pocas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hay jazz en todas las ciudades del país. Y hay jazz también de mexicanos en ciudades como Nueva York, como Berlín, como Los Ángeles. Hay una efervescencia del jazz mexicano en estos momentos. Creo yo que uno de los valores que tiene este libro es que es una memoria gráfica, enciclopédica, importantísima del jazz en México. Ese elemento es muy importante porque nos hace reconocer algunos de los rasgos que caracterizan al jazz en México o al jazz que músicos mexicanos construyen en esta realidad social, cultural, política. ¿Qué lo caracteriza desde mi punto de vista? Yo no soy especialista en jazz, debo reconocerlo, me gusta mucho, pero sí, leyendo el libro de Antonio Malacara, uno reconoce un elemento que es fundamental. Por un lado, la creatividad de los jazzistas mexicanos. Claro. Por otro lado, la diversidad del jazz mexicano. Es un espectro enorme de ricas sonoridades. Y lo otro, esa capacidad de resistencia que tienen los jazzistas mexicanos para mantenerse generando propuestas estéticas de un enorme valor, Braulio, ¿no? Sí, sin duda. A mí me gustó mucho desde que lo vi, le eché el ojo. Y digo, cabe destacar que es el número 3. Es el número 3. O sea, es la enciclopedia fonográfica del jazz en México, el número 3. Y me gusta mucho porque, luego lo hemos platicado en otras ocasiones, pero dos de las cosas que más me gustan en esta vida son los libros y es la música. Y el jazz también. No soy experto, pero lo disfruto mucho. También parte del equipo de Informe Capital, me están contando por acá en cabina, que les gustó mucho esta propuesta. Yo ahorita ya lo estuve ojeando y sí, tal cual, es una joya. Sin duda es un trabajo enciclopédico muy, muy bueno. Ya nos dijiste cuándo es la presentación, es el próximo viernes a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Lamentablemente es a las 7 de la noche, claro, porque a mí sí me gustaría ir a la presentación. Sí, será una presentación muy, muy interesante. Otro de los valores que tiene esta enciclopedia es el material iconográfico, ¿no? Por una parte, pues es las portadas de los discos, ¿no? Donde hay diferentes expresiones artísticas, diferentes expresiones de lo que podemos considerar esta gráfica, ¿no? Y luego lo otro también, fotografías de los jazzistas mexicanos, ¿no? Fotografías que en sí mismas nos dejan mucho que decir, mucho que reflexionar sobre este trabajo de los jazzistas. Otra cosa interesante en cuanto a este libro, hay que mencionar
que bueno, el jazz mexicano en muchas ocasiones logra expresarse a través de grabaciones hechas por los propios autores, por los propios músicos o por disqueras independientes. Difícilmente podrán encontrarse expresiones del jazz mexicano en el mainstream, ¿no? En lo comercial. Aún así, yo voy a destacar el trabajo que presenta Antonio Malacara sobre uno de los grandes directores de orquesta mexicanos, Luis Arcaraz. De Luis Arcaraz podemos recordar Quinto Patio, podemos recordar Viajera, podemos recordar Bonita, ¿no? 3 de sus canciones más conocidas, pero lo que presenta Antonio es esta discografía de Luis Arcaraz, lo cual en sí mismo ya es un verdadero aporte, ¿no? Porque pues reúne el momento y además él encuentra 2 o 3 textos de enorme valor porque caracterizan el momento cultural en el que florece la música de las grandes orquestas y bueno, Luis Arcaraz fue reconocido internacionalmente digamos, al nivel de grandes directores de orquestas, ¿no? Que en su momento hubo como Glenn Miller. Es un libro francamente recomendable y además, pues un libro de consulta para todos aquellos que disfrutamos de la música, que disfrutamos del jazz y además pues nos congratulamos mucho de este enorme talento, de esta enorme resistencia cultural, como dice Antonio, de los jazzistas mexicanos. Sin duda, y también algo muy importante que mencionabas ahorita es que si de por sí el jazz en general no llega tanto a las listas de popularidad, al mainstream, el jazz mexicano me parece que lo hace menos. Por eso también el valor de este trabajo enciclopédico, fonográfico del jazz en México. Y como bien lo dices, una fuente de consulta para todos quienes, bueno, a nosotros ya nos gusta el jazz, pero para quienes quieran adentrarse, sería un gran libro para poder pues analizar incluso la historia del jazz en nuestro país. Y la agilidad con que está escrito y el talento de un periodista, pues que tiene todos los elementos y de un gran investigador como es Antonio Malacara. Maravilloso, mi querido Víctor. Pues ya tengo muchos libros tuyos. Yo creo que próximamente te va a pedir pero primero te devuelvo los que ya tengo. Muy bien, nos vemos gracias. por acá la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Qué joya. Muchas gracias.